Existe un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que ya no es la misma persona de antes. Algo cambia silenciosamente, como si el pasado abriera espacio para una nueva versión de nosotros mismos. Y cuando miramos a Steve, percibimos exactamente eso. Él es el retrato de alguien que fue reinventándose sin darse cuenta. El chico popular, impulsivo y perdido va deshaciéndose poco a poco, dando lugar a alguien más consciente, más sensible, más humano. Y tal vez por eso su historia conecta tanto con nosotros. Porque, en el fondo, todo el mundo ya sintió esa confusión de crecer, esa mezcla de miedo y descubrimiento, esa sensación de cargar cicatrices que nadie ve. El viaje de Steve es la prueba de que la madurez no nace de la nada, se construye en silencio, en los errores, en las relaciones y en las decisiones que tomamos incluso cuando no sabemos con certeza quién estamos llegando a ser. Hoy vamos a entrar en esas capas, no para hablar solo del personaje, sino para entender por qué su transformación toca tan hondo. Porque, a veces, analizar a alguien es como sostener un espejo, y Steve tiene mucho que revelar sobre nosotros mismos. Si eres fanático del cine, de la psicología y quieres entender la mente detrás de tu personaje favorito, ya suscríbete al canal para no perderte ningún video. Pero antes, comenta aquí abajo qué personaje quieres que analice en el canal. Ahora vamos al video. El personaje de hoy es Steve. Siempre fue ese tipo que entra en escena como quien no quiere nada, pero domina la pantalla sin pedir permiso. Aparece primero como el típico popular del instituto, casi un cliché ambulante, pero pronto uno se da cuenta de que hay algo ahí hirviendo bajo la superficie. Es ese tipo de persona que juzgas demasiado rápido y luego piensas, ¡epa! Quizá fui injusto. La vida real está llena de Steves que subestimamos. Y él ni imagina que esa etiqueta inicial aún será dada vuelta. Lo más curioso es que Steve no está construido como un héroe clásico. Es torpe emocionalmente, toma decisiones cuestionables y trata de parecer más seguro de lo que realmente es. ¿Quién no ha hecho eso, verdad? Nos ponemos armaduras improvisadas todo el tiempo. Y justamente por esa vulnerabilidad empieza a ganar espacio en la historia, como si todo Hawkins estuviera empujándolo a crecer. En el fondo, Steve siempre transita en ese limbo entre querer ser alguien admirado y tratar de descubrir si él mismo se admira. Es como cuando intentas impresionar a todos, pero de repente notas que ni siquiera sabes a quién intentas agradar. Muchos adolescentes y adultos ya se encontraron en esa encrucijada, y eso coloca a Steve en un lugar muy humano. Es como si siempre estuviera a punto de redescubrirse. La belleza del personaje es que se convierte en una especie de hermano mayor de Hawkins, aun siendo él quien más lo necesitaba. Es gracioso, porque a veces la vida nos pone a cuidar de otros antes de que aprendamos a cuidarnos a nosotros mismos. Y Steve hace eso con una mezcla de improvisación y corazón que lo vuelve aún más interesante. Tropieza, se levanta, tropieza otra vez y sigue. Y sin darse cuenta, eso va moldeando la forma en que ve el mundo. Él no empieza fuerte, se vuelve fuerte. No por músculos o por una espada llameante, sino porque enfrenta situaciones que ningún adolescente debería enfrentar. Tipo, sinceramente, ¿quién estaría listo para criaturas del mundo del revés entre una prueba de matemáticas y otra? Pero Steve enfrenta, y cada vez que enfrenta, deja atrás parte de esa identidad superficial que cargaba al inicio. Y mira qué interesante, Steve no cambia porque alguien se lo exige. Cambia porque la propia jornada lo expone a versiones de sí mismo que ni sabía que existían. Descubre valentía donde antes solo había pose. Descubre empatía donde antes solo había preocupación por su propia imagen. Es como cuando la vida te lanza a un caos inesperado, y de repente te das cuenta de que eres más fuerte de lo que imaginabas. Steve vive exactamente ese giro. También es imposible ignorar cómo se transforma en el mejor niñero involuntario de la cultura pop. Eso, por sí solo, ya dice mucho sobre su evolución emocional. Aquel chico que parecía superficial se convierte en la persona que pasa la noche despierto protegiendo a los niños del grupo como si fuera su responsabilidad. Y lo más bonito, ni se queja tanto. Hay gente que se vuelve adulta a la fuerza. Steve lo hace desde el afecto. Y detrás de esa apariencia de héroe improvisado, existe una pregunta silenciosa que lo acompaña. ¿Quién es realmente cuando nadie lo está mirando? Esa es la capa más profunda del personaje, la que nos deja curiosos por entender sus conflictos, sus relaciones y los motivos que impulsan su trayectoria. Porque cuando miramos más de cerca, todo empieza a tener un sentido inesperado. Desde el comienzo, Steve vive esa tensión clásica entre quién cree que es y quién el mundo dice que debería ser.
En el fondo, siempre pareció estar en silencio dentro de sí mismo, tratando de entender dónde encajar todas las expectativas que le pusieron sobre los hombros. Es ese dilema que muchos viven sin notarlo. ¿Estoy actuando por mí o por una imagen que construyeron para mí? Esa confusión marca el tono de su jornada en Stranger Things. Y es precisamente ese desorden emocional lo que abre espacio para los cambios más poderosos. A lo largo de la historia, Steve se convierte casi en un símbolo de transición. Antes navegaba en un mar de privilegio social en el instituto, pero con el tiempo se encuentra en un mundo donde la popularidad no vale absolutamente nada contra criaturas del mundo del revés. A veces la vida hace exactamente eso con nosotros, ¿no? Nos quita las muletas para mostrar quiénes somos realmente. Y Steve, de golpe, empieza a darse cuenta de que quizá era hora de resignificar su propio papel. Uno de sus conflictos más profundos es esa guerra interna entre la imagen del chico perfecto y la sensación constante de inadecuación. Y eso duele, porque en su interior percibe que no es tan seguro como parece y que sus inseguridades son mayores de lo que deja ver. ¿Quién no ha puesto una máscara emocional por miedo a decepcionar a alguien? Steve hace eso desde el inicio, intentando equilibrar autenticidad y aceptación. Es interesante notar cómo lidia con sus errores. A diferencia de muchos personajes que empujan la responsabilidad lejos de sí, Steve aprende golpeándose de frente, en el estilo «me caí, ahora me levanto otra vez». Se equivoca con personas que ama, se equivoca con amigos y se equivoca consigo mismo. Y aún así, siempre intenta arreglar el desastre. Es casi terapéutico seguir su curva de aprendizaje, porque recuerda mucho el proceso de madurez de cualquiera de nosotros. Otro punto importante es cómo lidia con el miedo. Steve no es valiente, solo actúa a pesar del miedo. Y eso lo hace más real que muchos héroes por ahí. ¿Cuántas veces hacemos algo temblando por dentro, pero lo hacemos igual? Él se lanza a lo desconocido con una valentía improvisada que recuerda esos momentos en los que dices, voy a confiar y ver qué pasa. Y curiosamente es de ese impulso que nacen algunas de sus mejores versiones. El conflicto entre quién era y quién puede ser se vuelve aún más intenso cuando empieza a valorar las conexiones verdaderas, deja atrás amistades superficiales y empieza a construir relaciones que realmente importan. Eso siempre agita la estructura interna de cualquiera. Es esa fase de la vida en la que entiendes que la cantidad no dice nada. Lo que importa es la profundidad. Y Steve lo siente en la piel, literalmente y emocionalmente. A lo largo de la serie, queda claro que Steve vive una crisis de identidad silenciosa. Trata de entender su propósito, su posición en el grupo e incluso su papel en el mundo. Es casi como si preguntara todo el tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y esa pregunta, por incómoda que sea, siempre lleva a caminos de transformación. Quien ya pasó por una crisis así sabe que no es fácil, pero también sabe que de ahí siempre nace alguna versión mejor. Y claro, toda esa confusión solo prepara el terreno para los siguientes desafíos que enfrenta, especialmente en las relaciones que moldean su trayectoria emocional, porque es cuando su corazón entra en juego que la historia se vuelve realmente interesante, y ahí es donde entramos al próximo capítulo de la vida de Steve. La relación de Steve con Nancy siempre pareció ese tipo de historia que comienza como un romance adolescente clásico, pero rápidamente revela capas mucho más complejas. Entra en esa relación cargando inseguridades que ni sabía nombrar, tratando de ser el novio perfecto mientras aún intentaba descubrir quién era fuera de ese papel. Y eso ya crea una tensión silenciosa desde el inicio. Porque cuando alguien intenta ser demasiado perfecto, generalmente está escondiendo algún miedo en el fondo. Con Nancy, Steve aprende por primera vez que amar a alguien no significa automáticamente ser entendido. Vivían casi en mundos emocionales distintos, como dos frecuencias que a veces coinciden, pero que, en el fondo, vibran en ritmos opuestos. Y no hay nada más real que eso. ¿Quién no ha vivido una relación en la que parecía que siempre casi encajaba? Ese casi es donde vive la frustración, y también el aprendizaje más profundo. Uno de los mayores conflictos internos de Steve es percibir que Nancy está creciendo a una velocidad diferente de la suya. Ella empieza a ver el mundo con un sentido de responsabilidad y propósito que él aún está intentando desarrollar. Eso genera un malestar que no sabe explicar, pero siente. Es como cuando te das cuenta de que la persona a tu lado está 3 pasos adelante emocionalmente. No es culpa de nadie, solo es la vida sucediendo. Y de cierta forma, la presencia de Nancy presiona a Steve a madurar. Empieza a darse cuenta de que no puede seguir escondiéndose detrás de la imagen del chico popular. Y eso duele, pero también impulsa.
Es ese momento clásico de la juventud en el que notas que necesitas convertirte en alguien mejor, no solo por amor, sino por ti mismo. Y Steve, aunque torpe, da los primeros pasos en ese camino, muchas veces tropezando, pero aún así avanzando. La relación también expone la dificultad de Steve para lidiar con el rechazo. Cuando las cosas empiezan a desmoronarse, siente el golpe de una forma visceral. Perder a alguien que admiras abre espacios internos que antes estaban sellados, y en ese vacío aparece aquello que no querías ver. Se enfrenta a sus fallas, a su inmadurez, a sus expectativas irreales, y es en ese enfrentamiento donde vive uno de los mayores giros psicológicos del personaje. Aún así, hay algo muy bonito. Steve no se convierte en enemigo de Nancy. Incluso herido, no se vuelve una versión amarga de sí mismo. Al contrario, transforma el dolor en crecimiento, como quien recoge los restos de una relación y construye una nueva base para sí mismo. ¿Cuántas personas logran hacer eso sin cultivar resentimiento? Es raro, y quizá ahí es donde Steve da su primer paso verdadero hacia la madurez. La dinámica entre ellos muestra cómo el amor puede ser poderoso incluso cuando no es suficiente para mantener a dos personas juntas. Y es precisamente en ese punto donde Steve aprende sobre límites emocionales, sobre ciclos que necesitan terminar, sobre dejar ir sin perderte a ti mismo. Eso es tan humano que casi duele verlo, pero al mismo tiempo es liberador verlo, descubrir que el final de ese capítulo abre espacio para versiones de sí mismo más sólidas, más auténticas, más suyas. Y claro, todo eso abre una puerta enorme para el próximo movimiento de su jornada emocional. Porque cuando Steve finalmente acepta que el amor no siempre se trata de quedarse, sino de transformarse, se vuelve alguien mucho más preparado para las relaciones, incluidas las amistades que van a redefinir por completo su vida a partir de ahí. La amistad entre Steve y Dustin es de esas que nadie esperaba, pero cuando sucede lo cambia todo, especialmente para Steve. Es casi poético ver cómo un chico más joven se convierte en una especie de brújula emocional para él. Dustin llega con esa mezcla de inocencia y genialidad, y Steve, sin darse cuenta, empieza a verse a través de sus ojos. A veces, lo único que necesitamos para crecer es alguien que nos mire de una forma distinta a como lo hace el mundo entero. Lo más interesante es que Dustin despierta en Steve una responsabilidad que él no sabía que tenía. Se convierte casi en un mentor improvisado, un hermano mayor por accidente, y eso revela una faceta de él que estaba dormida. Es como cuando cuidas de alguien y en el proceso percibes que también estás cuidando de ti mismo. Steve aprende a ser protector sin ser controlador, presente sin ser asfixiante. Y eso transforma su manera de relacionarse. Al mismo tiempo, esa amistad trae un conflicto interno curioso. Él empieza a darse cuenta de que, al contrario de lo que creía, tiene valor más allá de la apariencia. Dustin cree en él de un modo tan genuino que Steve empieza a preguntarse por qué. Hasta entonces, nadie ni él mismo había hecho eso. Y eso afecta profundamente su autoestima. Porque a veces necesitamos que alguien diga tú eres más de lo que piensas para finalmente creerlo. Pero esa relación también expone inseguridades que Steve intentaba esconder. Tiene miedo de fallar, de no ser el modelo que Dustin idealiza. Miedo de no estar a la altura. Ese miedo es extremadamente humano y aparece en cualquier relación en la que alguien nos admira. Él aprende a convivir con esa presión silenciosa, entendiendo que guiarlo no significa tener todas las respuestas, solo estar ahí. Y eso, por sí solo, ya es un giro emocional poderoso. Y claro, Dustin trae un humor y una ligereza que desmontan las defensas emocionales de Steve. Lo pone en situaciones absurdas, hace preguntas incómodas, desafía sus pensamientos, y Steve necesita improvisar como un adulto que todavía está descubriendo cómo ser adulto. Es casi terapéutico. Los dos crean un lazo que recuerda a esas amistades improbables de la vida real. Inesperadas, pero tan correctas cuando suceden que incluso te preguntas cómo viviste sin ellas. En el fondo, esa relación se convierte en un espejo donde Steve ve al hombre que está convirtiéndose. Un hombre más paciente, más sensible, más presente. Es hermoso notar cómo aprende, poco a poco, a importarse por el otro sin esperar nada a cambio. Dustin despierta en él una madurez que nació no de obligaciones, sino de afecto. Y eso es raro en una historia de maduración masculina retratada en la televisión. Y quizá lo más simbólico de todo es ver cómo Steve se redescubre a través de la capacidad de cuidar. Él, que al inicio de la serie parecía tan centrado en sí mismo, ahora se ve arriesgando su propia vida por alguien que, hasta hacía poco tiempo, era solo un chico extraño de la escuela. Es la prueba viva de que las relaciones verdaderas tienen el poder de reescribir quiénes somos. Y Steve deja que esa transformación suceda, incluso sin darse cuenta.
Y claro, esa amistad no solo moldea a Steve, sino que lo prepara para el caos épico que aún va a enfrentar. Incluso cuando llegue el momento de enfrentar amenazas que exigen más que valentía improvisada, exigen lazos fuertes, decisiones difíciles y una versión de él que solo existe porque Dustin ayudó a revelarla. La amistad de Steve con Robin nace casi como un tropiezo narrativo, ese encuentro improbable que sucede cuando dos personajes son colocados lado a lado sin ningún aviso. Y aún así, desde el primer diálogo, algo vibra diferente. Es como si ambos estuvieran cansados de interpretar papeles que ya no tienen sentido. Robin llega con una sinceridad afilada, casi incómoda, y eso desmonta a Steve de un modo hermoso. A veces necesitamos que alguien nos desarme para finalmente relajarnos dentro de nuestra propia piel. Lo que hace esa amistad tan especial es que saca a Steve de la obligación de actuar. Con Robin, él no necesita ser el chico popular, el novio ideal, el protector del grupo, solo necesita ser él. Esa libertad emocional crea una conexión que muchos adultos pasan años intentando encontrar. Y lo más curioso es que, con ella, Steve descubre que vulnerabilidad y humor pueden coexistir en el mismo espacio sin competir. Es la famosa amistad que respira, esa que no exige, solo acoge. Y claro, la dinámica entre ellos está construida a base de provocaciones, sinceridades brutales y consejos que parecen bromas, pero cargan más verdad que muchas sesiones de terapia. Robin toca los puntos ciegos de Steve sin ninguna delicadeza, y él, poco a poco, aprende a reírse de sus propios fallos. Ese tipo de intercambio es poderoso, porque transforma dolor en ligereza, confusión en claridad. Se convierten en compañeros de vida, no solo de aventuras. Un conflicto interesante aquí es el choque entre la ilusión romántica que Steve tenía y la realidad que Robin trae. Cuando él se enamora de ella y descubre su sexualidad, se ve obligado a confrontar expectativas que ni siquiera sabía que tenía. Eso podría ser un momento de frustración, pero se convierte en una de las escenas más humanas de la serie. Él percibe que el amor no es posesión, es presencia. Y en ese instante elige quedarse. Elige ser amigo. Elige crecer. Es una madurez rara. Esa relación también revela cómo Steve lidia con la rejección emocional de un modo totalmente nuevo. No existe rabia, no existe ego herido, existe comprensión. Aprende que el cariño que siente por alguien puede convertirse en otro tipo de vínculo sin perder valor. Eso desafía la narrativa masculina tradicional que la cultura pop insiste en repetir. Y como buen cinéfilo que observa eso, dan ganas de aplaudir. Robin, por su parte, se convierte en una brújula moral y humorística en la vida de Steve. Ella apunta sus fallos, celebra sus aciertos y, quizá más importante, le recuerda que está bien no tener todo resuelto. Esa amistad funciona casi como un laboratorio emocional donde Steve descubre quién es cuando nadie espera nada de él. Y eso, para mucha gente, es el verdadero inicio de la identidad adulta. Y es imposible ignorar cómo los dos comparten miedos, derrotas y pequeñas victorias como si fueran parte de la misma historia. Se apoyan en momentos de caos, de confusión, de peligro real. Y entre una broma y otra, acaban creando un vínculo más sólido que muchos romances de la serie. Es esa amistad que todo el mundo secretamente desea tener, ligera, honesta y profundamente segura. Y claro, todos esos momentos entre ellos solo preparan el terreno para la fase más heroica de Steve. Esa en la que él pone su vida en riesgo sin pensarlo dos veces, no porque quiere demostrar algo, sino porque finalmente sabe quién es. Y cuando llegue ese momento, Robin va a estar ahí, ayudando a revelar otra capa de Steve que nadie vio venir. Cuando Vecna entra en escena, Steve es colocado frente a un tipo de amenaza que va mucho más allá de monstruos físicos. Es una fuerza que exige valentía emocional, instinto y esa capacidad de sacrificarse que pocas personas realmente tienen. Y lo más impresionante es que ese Steve no duda. Él ya no es el chico del pasillo de la escuela, es alguien que entiende que su presencia importa. Cuando se sumerge en el mundo invertido, literal y simbólicamente, está sumergiéndose en un lado de sí mismo que antes tenía miedo de enfrentar. La lucha contra Vecna es casi un espejo de la evolución interna de Steve. Cada vez que avanza, incluso con miedo, es como si estuviera desmintiendo aquella versión antigua de él que solo se preocupaba por la apariencia. Ahí no existe espacio para superficialidad, solo para acción real, y eso transforma profundamente su autoimagen. Él empieza a percibir que es capaz de hacer lo que necesita ser hecho, incluso cuando nadie está mirando. Eso, para cualquier persona, es un hito silencioso, el momento en que descubres que eres valiente sin audiencia. Y claro, la manera en que protege a los otros durante la batalla es una síntesis perfecta del nuevo Steve. Más corazón que ego, más acción que pose.
Él se pone al frente no porque quiere impresionar, sino porque siente que debe. Es esa sensación que algunas personas desarrollan cuando maduran. La responsabilidad deja de ser peso y se convierte en propósito. Y Steve encuentra propósito justamente en el caos que una criatura como Vecna trae. Lo más hermoso es que, incluso en situaciones extremas, mantiene esa habilidad de improvisar, de hacer bromas en el momento equivocado, de transformar tensión en humanidad. Eso, psicológicamente, es una de las mayores herramientas de regulación emocional. Mucha gente hace eso en la vida real. Esa ironía ligera en momentos críticos, y Steve usa eso casi como un mecanismo de supervivencia psicológica. Es su manera de no desmoronarse. Además, la lucha contra Vecna exige colaboración, y es ahí donde Steve brilla. Él entiende que no es el protagonista absoluto de la historia, que el heroísmo es compartido. Eso muestra su madurez social, saber ocupar un espacio importante sin intentar ocupar todos. Mucha gente tarda años en desarrollar ese equilibrio entre protagonizar y colaborar. Steve aprende eso a la fuerza, con riesgo de vida, pero lo aprende bien. Otro punto interesante es cómo se convierte en un tipo de pilar emocional para el grupo. Incluso cuando está herido, incluso cuando está exhausto, mantiene la calma y la claridad para ayudar a quien está a su lado. Eso es algo que muchos adultos intentan ser en el día a día. La persona que sostiene las cosas incluso sintiendo miedo por dentro. Y eso no disminuye su vulnerabilidad, al contrario, da más profundidad a lo que él representa en ese momento. Y claro, esa fase también muestra lo mucho que ya dejó de lado su antiguo deseo de aprobación. En el combate contra Vecna no existe nadie evaluando, juzgando, admirando. No hay aplauso, no hay público. Es solo él, los amigos y la supervivencia. Es ahí, en ese silencio heroico, que Steve encuentra una especie de autenticidad que probablemente ni sabía que buscaba. Se convierte en héroe no porque quiere, sino porque es. Y todo ese proceso abre camino para una nueva capa de su identidad. Una en la que finalmente empieza a ver valor en sí mismo de un modo maduro, consciente y totalmente diferente del chico que conocimos en la primera temporada. Solo que esa transformación no sucede sola, se conecta directamente con las relaciones que sostienen su trayectoria. Y falta una última parte de ese camino emocional por explorar. Todas las experiencias de Steve, sus errores, sus romances, sus miedos, sus amistades, sus monstruos literales y emocionales, empiezan a converger hacia una transformación interna que es una de las más hermosas de Stranger Things. Él no cambia de una vez, cambia poco a poco, casi como quien reorganiza la casa por dentro sin que nadie note. Pero cuando observamos desde lejos, vemos claramente cómo cada pieza de su historia lo empuja hacia una versión más sólida, más consciente, más auténtica de sí mismo. Lo interesante es cómo Steve pasa de alguien guiado por la validación externa a alguien guiado por propósito interno. Deja de preguntarse qué esperan de mí y empieza a preguntarse quién quiero ser en este mundo. Ese cambio de eje es un salto emocional gigantesco que mucha gente adulta aún lucha por lograr. Y él hace eso a través de pequeñas decisiones, como quien va madurando por práctica, no por teoría. Sus relaciones funcionan como espejos que revelan partes ignoradas de su personalidad. Nancy muestra sus vulnerabilidades. Dustin revela su capacidad de cuidar. Robin enseña autenticidad y compañerismo. Y el grupo en general muestra su valentía y lealtad. Es como si cada vínculo encendiera una luz diferente dentro de él. Y cuando todas esas luces se unen, finalmente ve quién realmente es. No una caricatura, no un papel, sino un ser humano completo. La vida también le exige un tipo de responsabilidad emocional que no tenía antes. Aprende a ser alguien que sostiene la carga no por obligación, sino porque siente que tiene algo valioso que ofrecer. Esa sensación de utilidad real, no performática, es una de las mayores fuerzas de maduración psicológica. Steve descubre que ser fuerte no es nunca sentir miedo, sino actuar incluso temblando, y eso moldea su postura en cada decisión importante de ahí en adelante. Y hay algo muy especial en el modo en que lidia con frustración y falla. Antes, cualquier desliz era motivo para esconderse en su propia vanidad. Ahora enfrenta, absorbe y usa aquello como combustible. Deja de ser reactivo y se vuelve reflexivo, algo que transforma profundamente la manera en que se mueve en el mundo. Mucha gente pasa la vida entera sin entender este salto emocional. Steve lo hace frente a demonios interdimensionales, lo que lo hace aún más simbólico. Sus decisiones dejan de ser egocéntricas y pasan a ser relacionales. Piensa en el impacto que sus acciones tienen en las personas alrededor. Piensa en la seguridad de los otros. Piensa en el colectivo. Eso se convierte casi en una brújula interna. Ese Steve niñero que se volvió meme es, en realidad, la representación perfecta de ese nuevo sentido de responsabilidad.
Él cuida, protege, anticipa peligros. Él se importa. Y eso resignifica completamente su lugar en el grupo. Lo más hermoso es que Steve encuentra fuerza justamente donde pensaba que era débil. Su sensibilidad, antes escondida, se vuelve herramienta. Su empatía, antes vista como innecesaria, se vuelve arma. Su vulnerabilidad se vuelve puente. La vida real funciona así también. A veces es aquello que intentamos esconder lo que termina salvándonos, y Steve incorpora eso con una naturalidad tan humana que es difícil no identificarse. Y por último, todas esas elecciones construyen un nuevo tipo de héroe. No el héroe que aparece en las portadas, sino el héroe que sostiene los bastidores. Aquel que nadie espera, pero todo el mundo echa de menos cuando no está ahí. Es ese Steve, lleno de capas, contradicciones y valentía emocional, el que se prepara para los próximos capítulos de su trayectoria, y claro, para el desenlace que puede transformar todo de nuevo. Llegando al final de esta trayectoria, es imposible mirar a Steve y ver solo al chico popular de Hawkins. Él se ha convertido en algo mucho mayor, casi como un mapa emocional ambulante que carga cada experiencia, cada herida y cada victoria dentro de sí. La síntesis de su trayectoria no es sobre volverse perfecto, sino sobre volverse completo. Y ese completo viene lleno de grietas, pero grietas que brillan, como un kintsugi emocional. La belleza de Steve es que su evolución nunca fue lineal. Él no es el tipo de personaje que sube una escalera correctamente, tropieza, cae algunos peldaños, sube 2, desliza otros 3, y aún así sigue subiendo. Eso lo vuelve profundamente humano. Es el tipo de crecimiento que recuerda cómo funciona la vida real. Nadie se vuelve adulto de la noche a la mañana, y Steve muestra que madurar es un proceso que exige paciencia con el propio caos interno. El punto más marcado de esa síntesis emocional es cómo aprende a transformar vulnerabilidad en fuerza. Todo lo que antes era motivo de inseguridad se vuelve fundamento de su nueva identidad. Cuando cuida a los amigos, cuando se pone en riesgo, cuando da consejos improvisados, él está practicando una versión de sí mismo que nació de su dolor. Eso muestra que, a veces, aquello que intentamos esconder termina siendo nuestra pieza más valiosa. También es increíble notar cómo desarrolla un sentido de propósito que no tenía al comienzo de la serie. Incluso sin grandes discursos heroicos, Steve encuentra significado en las pequeñas cosas. Proteger a alguien, escuchar a alguien, estar presente cuando nadie más puede. Eso es una construcción delicada y poderosa. Es el tipo de propósito que crece como raíz, silencioso, profundo y difícil de arrancar. Y claro, hay algo en su trayectoria que habla directamente con cualquier persona que alguna vez se sintió perdida. Steve es la prueba viva de que no importa cómo empiezas, importa quién decides convertirte en el camino. Él muestra que no existe un momento específico en el que nos convertimos en adultos, sino una suma de elecciones, caídas y descubrimientos que van moldeando lo que somos. Él se reconstruye mientras vive, y eso es hermoso, caótico y real. Otro elemento esencial de esa síntesis es la manera en que empieza a ver sus relaciones. Steve aprende que las conexiones son la mayor herramienta de cura que tenemos. Entiende que nadie crece solo. Y mientras se apoya en los amigos, él también se vuelve el apoyo de ellos. Es casi como si cada relación formara parte de un rompecabezas interno, formando la imagen final que solo aparece cuando todas las piezas están juntas. Y mirando todo eso, se puede ver cómo Steve encuentra equilibrio entre valentía y sensibilidad. Dos cualidades que mucha gente intenta separar, pero que en él conviven de forma armónica. Es fuerte sin dejar de ser afectivo. Es protector sin ser agresivo. Es divertido sin esconder profundidad. Esa combinación crea un personaje que parece simple por fuera, pero está lleno de capas por dentro. Y es justamente esa suma de experiencias, errores, relaciones y batallas lo que hace que Steve se convierta en uno de los personajes más queridos y completos de la serie. No por ser perfecto, sino por ser posible, por ser humano, por ser alguien que cambia, crece, falla, vuelve, intenta de nuevo. Y esa trayectoria, llena de pequeñas transformaciones, deja en el aire la sensación de que aún hay mucho más de él por explorar, como si una nueva fase estuviera a punto de comenzar. Y entonces, cuéntame, ¿qué percibiste más sobre Steve después de este análisis? ¿Alguna parte de su trayectoria también coincidió con tu realidad? Porque, al fin y al cabo, estos personajes nos afectan así porque, de algún modo, reflejan cosas que vivimos pero que no siempre sabemos explicar. Y ahora quiero saber qué personaje quieres ver aquí en el próximo análisis. Puede ser alguien de Stranger Things, de otra serie, de película. Tú eliges. ¿Quién es el próximo que deberíamos desmenuzar y entender qué hay detrás de la máscara?
Y claro, si te gustó este contenido y sentiste que aprendiste algo nuevo, o incluso si te identificaste con alguna parte, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ningún video y sigues sumergiéndote conmigo en este universo de personajes, psicología e historias.